Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Joshua Sánchez, soy curador del Museo del Palacio de Bellas Artes. Nos encontramos en esta ocasión reunidos para platicar, tener una conversación con Natalia de la Rosa y con Julio García Murillo, quienes se encuentran en este momento aquí reunidos. Estamos en el contexto de la exposición que está actualmente en el Museo del Palacio de Bellas Artes, llamada Federico Silva, Lucha y Fraternidad, el triunfo de la rebeldía, que se encuentra expuesta en la Sala Nacional, y Diego Rivera. Es una exposición que reúne más de casi 8 décadas de trabajo de Federico Silva. Están incluidas pinturas, esculturas, gráfica digital, algunos proyectos de escultura que fueron realizados monumentales. Entonces los invitamos a que puedan asistir a las salas del museo y ver el trabajo de Federico Silva, un artista creemos fundamental para entender el desarrollo del arte en México en el siglo XX. Y en el contexto de esta exposición estamos desarrollando una serie de conversaciones con especialistas, investigadores, que han pensado el trabajo de Silva desde distintos ángulos. Julio, Natalia, voy a leer brevemente su semblanza para dar pie a que no quitarles más tiempo, que podamos iniciar esta conversación. Julio García Murillo es curador, historiador del arte. Su trabajo se desplaza entre la investigación, la pedagogía, la edición y la curaduría mediante la exploración de la historiografía reciente, las prácticas contemporáneas y la teoría crítica. Forma parte del colectivo de crítica Los Jacuzzis, grupo de estudios subcríticos. Actualmente se desempeña como subdirector de programas públicos del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Buenas tardes, Julio. Bienvenido. Buenas tardes, Joshua. También está Natalia de la Rosa, historiadora del arte y curadora. Obtuvo su doctorado en Historia del Arte por la UNAM, curadora de la colección del Museo de Arte Moderno entre el 2014 y 2016, postdoctorante asociada de la Duke University del 2016 al 2018. Recibió el premio Cátedra William Bullock en el 2017, en su primera edición con el proyecto Museo Comunitario y Club de Lectura de Sierra Hermosa, donde colabora. Es becaria postdoctoral por la Coordinación de Humanidades en el Instituto de Investigaciones Filológicas 2020-2022, cofundadora y colaboradora de los Jacuzzis, grupo de estudios subcríticos, y del seminario Despatriarcalizar el Archivo. Autora del libro David Alfaro Siqueiros en el Hospital de la Raza, de próxima publicación. Natalia, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todes y todos, y pues bienvenidos. Muy bien, pues si quieren podemos comenzar con lo que tenemos preparado. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer un diálogo compartido entre Julio García Murillo y Joshua, quien también dará algunos apuntes sobre la exhibición dedicada a Federico Silva. Y esta charla está dedicada a la primera sección de la exhibición, para quienes ya la vieron, y para quienes no, pues les servirá como introducción, ¿no? Para entender esta primera parte que trata o versa sobre su desarrollo inicial, sus vínculos con el realismo, como movimiento, como pensamiento, como debate, sus vínculos con el muralismo, con David Alfaro Siqueiros específicamente, también con los formatos editoriales que acompañaban a La Vanguardia, tanto en la primera etapa como en un desarrollo ya cercano y en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, así como ya un momento de crisis entrado en los años 50, de lo que ahondaremos y veremos imágenes que dan cuenta de esa tensión. Y vamos a hacer una pequeña introducción sobre el contexto más histórico, artístico, antes de dar comienzo al análisis de las obras. Y antes de darle la palabra a Julio García Murillo, solamente pues contextualizar qué décadas y qué debates son los que se estaban llevando a cabo. Y estas décadas que trabajamos, de los años 40, 50, algo de los años 60,
pues se caracterizan en los años 40 por una consolidación del proyecto artístico nacional vinculado a lo que se llama la Escuela Mexicana de Pintura, pero también empiezan ya ciertas crisis al interior del movimiento debido a las disputas y versiones e interpretaciones sobre lo que debía ser esa política artística pública, que sobre todo tuvo como uno de sus ejes principales al muralismo. Entonces la figura de Federico Silva entra de lleno en este contexto porque vinculado a la figura de David Alfaro Siqueiros, que fue de las más polémicas en ese contexto, en ese desarrollo, eh, va a formar parte de los ayudantes que trabajaron en la formulación y producción de murales para proyectos como el Centro de Arte Realista, para proyectos ya oficiales como sería la intervención en el Palacio de Bellas Artes. Justamente funciona muy bien ver la exposición de Silva y acompañarla posteriormente de observar los murales de David Alfaro Siqueiros, con los que tiene diálogo y participación Silva, y que estos podremos decir que evidencian una transformación en la iconografía, tanto de Siqueiros como de la época, que tiene que ver ya con el contexto, pasando un poco la crisis de entreguerras y las interpretaciones del arte de vanguardia, del arte comprometido, como se les llamaba, una búsqueda de un repertorio nuevo que fuera de acuerdo con esta crisis mundial, con esta crisis geopolítica, con este comienzo de división de proyectos globales, que en la Guerra Fría ya estarían representados por la URSS y los Estados Unidos, pero acá vemos esta también basada en la interpretación de David Alfaro Siqueiros de lo que va a ser el realismo soviético, pero interpretado desde el contexto mexicano con variaciones bastante complejas, y posterior también a su tránsito por Latinoamérica, Chile, La Habana, en donde justamente descubre esta nueva iconografía o da pie o la retoma a esta iconografía basada en alegorías como el héroe, en este caso Cuauhtémoc, y posteriormente relacionadas a figuras míticas como el Prometeo, que vamos a ver en ciertos murales. Entonces, no nada más es la participación de un nuevo repertorio artístico, alegórico, eso en interpretación de lo que va a ser un nuevo momento de la política de izquierda, sino también la tensión entre el Estado, su proyecto cultural, y estas adecuaciones que estaban haciendo los muralistas, porque Siqueiros y también Federico Silva va a formar parte de esto, va a formular un espacio más retórico que de acción real que se llamaba el Centro de Arte Realista, que se funda en 1944, justamente con un mural que se titulará Cuauhtémoc contra el mito. Y a partir de eso comenzará ya una nueva etapa de negociación con el gobierno y comenzará a formular esta misma resolución pictórica ya en espacios oficiales como el Palacio de Bellas Artes y educativos, ya con otro código iconográfico que veremos. Y un poco lo que Julio puede ahondar es como lo que hay detrás del pensamiento y la escritura de estos murales en términos de Silva, también en relación con Siqueiros, a través de las publicaciones de ediciones que acompañan este pensamiento, como también de la relación con ciertos intentos partidistas vinculados al proyecto de izquierda. Pues, ¿está funcionando en mi pantalla? Sí, perfecto. Ok, espero que ahorita ya la conexión se regularice. Bueno,
creo que el contexto que plantea y abre Natalia es fundamental en términos de imaginar que el itinerario que de alguna manera marca la exhibición es un itinerario que de alguna manera surge de un periodo de entreguerras o preguerra. Estamos hablando de los años 40. Y de alguna manera se empieza a articular o figurar como una narrativa de lo que después fue conocido como la Guerra Fría. Entonces, Siqueiros está en el 44 fundando el Centro de Arte Realista. Silva empieza a participar con él después de que, como ya sugería, planteaba Natalia, Siqueiros regresaba de un largo exilio. Entonces, también creo que algo fundamental y que el trabajo de Silva puede ser tiene un valor muy potente a ese respecto, es a desmitologizar los relatos nacionalistas sobre el muralismo mexicano, en el sentido de que eran muchas las disputas internas que cada uno que cada producción de los murales planteaba, y por otro lado también eran disputas internas de lo que después se conocería o de lo que podríamos identificar hoy como las distintas izquierdas partidistas, desde un partido comunista a la fundación de un partido popular en el que Silva también participará, y que de alguna manera planteaban en el fondo la disputa por un itinerario internacionalista o un itinerario nacionalista posrevolucionario. Y creo que ambas perspectivas pueden ser cruciales para poder marcar las lecturas sesgadas que a veces ha tenido el muralismo, y también poder identificar, como Silva lo hizo en algún punto también de su carrera, espacios dogmáticos en los que se vio atrapado, ya sean sobre todo construcciones que defendían desde un lugar muy peculiar la producción del realismo. Ahora bien, como que esto suena como muy abstracto y en el fondo esta conversación está basada en imágenes, está basada en la producción escultórica, pictórica y muralista, como ya lo planteaba Natalia y lo intentábamos recalcar al inicio de mi intervención, durante la posguerra. Y aquí habría como que destacar algunos otros momentos que estaban operando en ese momento, o otros fenómenos más bien. Por un lado estamos en la recomposición de la administración, digamos, general y la forma de representación del Estado mexicano durante la posguerra. Está también el proceso en el que hay un cambio a lo mejor ahorita será importante tener en cuenta un cambio de los gobiernos por los caudillos revolucionarios militares a presidentes que de alguna manera también se desarrollaron por un proceso de profesionalización, sobre todo ligada al derecho, y que va a ser también fundamental en un cambio de la representación de la revolución, en la que Silva va a estar inscrito también en toda una serie de disputas, y que se va a, ¿cómo decirlo?, como que empieza a fermentar con revisiones, con análisis estructuralistas de ciertos fenómenos políticos, y ya hacia el final de los años 50 con la emergencia de la Revolución Cubana. La generación de Silva es también peculiar. Silva va a ser un artista que nace a inicios de los años 20 del siglo pasado, que en los años 40 hay que imaginar que está en sus veintitantos, que tiene una formación muy importante en términos también como profesionales, y que de alguna manera va a formar parte de manera personal de todas estas disputas en torno a la representación y a las potencias de la imagen
y lo que planteaban representar, tanto por una agenda nacionalista como por una agenda que también podríamos denominar como soviética. ¿Qué tiene que ver todo esto que estoy diciendo con la producción de Silva? En que Silva fue un agente que no solo se desempeñó como un artista que pintaba. Silva realizó escenografía, hizo muralismo, escribió crítica, articuló también una dimensión de clases o docencia y por otro lado, abiertamente, al menos de los años 40 hacia finales de los años 60, fue un militante socialista. Algo fundamental en el trabajo de Silva es que es uno de los pocos pintores que se pudo mover en las antípodas y pudo quebrar las probables contraposiciones o falsas contradicciones entre realismos y formalismos, que de alguna manera pues eran por un lado invento del dogmatismo soviético por un lado y por otro pues apropiación de una agenda como ligada a un desarrollismo nacionalista o hemisférico muy cercano a Estados Unidos. Pero bueno, tal vez esto lo podemos hablar con contenidos específicos y tal vez podríamos abrir la presentación. Hay toda una serie de elementos o momentos que nos pueden generar una narrativa también de las estrategias, no solo políticas en términos de militancia, sino también las claves técnicas desde las que Silva va a desarrollar una atención específica hacia la técnica del montaje, hacia el collage, hacia una noción, digamos, constructivista del fenómeno de la construcción del mensaje que posiblemente se puede convertir en propaganda y que toda esta serie de técnicas van a reconfigurar también su práctica tanto muralista como posteriormente escultórica de alguna manera. El montaje es parte de su práctica en ciertos sentidos y es lo que se va a ver de manera muy presente. Un año después del hecho que ya narraba Natalia de la colaboración en la pintura de Cuauhtémoc con el mito en el Centro de Arte Realista, con la fundación de la revista 1945. Pero tal vez si abrimos la presentación, pues vamos a poder ver algunas imágenes de estos momentos concretos en donde tal vez ya podríamos imagen a imagen ir conversando sobre espacios que articula la exhibición y ciertos momentos en donde también las representaciones de los llamados héroes nacionales pues aparecerán de manera constante. Por ejemplo, uno de los puntos más interesantes en la práctica de Silva, pues como ya lo decía hace poco, era la publicación de 9 números de la revista 1945 y al cambiar el año, cambiar el nombre de la revista hacia 1946. Una revista que siempre tenía el título, como aquí lo dice el póster que lo anunciaba, hecha por escritores, dibujantes, grabadores, pintores, fotógrafos, en defensa del progreso social de México, y que pues de alguna manera también planteaba una relación o de alguna manera continuidad con revistas que se habían articulado a partir de esfuerzos colectivos y cooperativos previos, como la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, su revista Frente a Frente, y por otro lado también contestaciones inmediatas a estrategias que David Alfaro Siqueiros, digamos, como principal, como uno de los mentores más dominantes en esta primera, digamos, durante la juventud de Silva, pues iba a expresar en el desplegado No hay más ruta que la nuestra. Lo que estamos viendo sobre la pantalla ahorita es una composición de las 9 publicaciones de la revista 1945 y 46, que de alguna manera, y esto lo destaca la historiadora
del arte, Laura González, va a articular también no solo esta relación cercana con las revistas postrevolucionarias de, digamos, primera generación, sino también con toda una serie de revistas, sobre todo alemanas, postconstructivistas, que de alguna manera van a complejizar la manera de entender el montaje. Algo fundamental de estas publicaciones es la relación texto-imagen. El análisis que también ustedes, Joshua y Javier, hicieron de la exhibición, pues yo creo que es inevitable pensar 1945 y 46 como un momento prehistórico del meme, en el que de alguna manera el juego claro entre texto e imagen pues se reconfigura como una de las operaciones constructivistas clave y también digamos, de la propaganda comunista en muchos sentidos, que surge durante la República de Weimar en Alemania. Algo fundamental también es la construcción o la reiteración sobre ciertos personajes y momentos que Natalia también explora de manera iconográfica en otras pinturas y que, por ejemplo, aquí a la izquierda aparece con esta imagen casi clásica, ¿no? del burgués, del capitalista, que por un lado con la mano derecha sostiene esta bolsa de monedas y por el otro lado parecería que tiene una especie de bomba en la mano izquierda, y el texto ya lo va a reiterar, ¿no? Aún me queda, además de los préstamos y de los arrendamientos, diría el capitalista, el irrefutable argumento exclusivo de la bomba atómica. Entonces, en la revista 1945 o 1946 va a estar articulando constantemente toda una serie de juegos icónico-verbales que de alguna manera plantean también una dimensión para confrontar una realidad nacional en donde se está reestructurando la agenda política mexicana y en donde Silva, con Siqueiros y con otros colaboradores van a plantear una dimensión de conservación de los discursos postrevolucionarios y una, de alguna manera, alianza con ciertos preceptos soviéticos. Otra cosa importante de la revista, tal vez en términos mucho más iconográficos, pues podría ser la yuxtaposición, ya digamos, ya no solo la mezcla, sino también la convivencia de imágenes para ilustrar ciertos artículos. Por ejemplo, en esta revista, en este artículo sobre Indonesia heroica, hermana del México insurgente, se utiliza un detalle de América Tropical, del mural América Tropical de Siqueiros, un mural que pintará durante el inicio de los años 30 en California, en Los Ángeles, que va a ser posteriormente blanqueado, que de alguna manera representa una tensión de un indio inamerindio crucificado, por un lado contemplado por un campesino peruano y otro mexicano, pero que de manera clave Siqueiros basaría esta imagen en toda una colección de fotografías que circulaba durante esos mismos años, pues de torturas asiáticas. Entonces parecería como si iconográficamente la referencia que usa Siqueiros regresara a Asia por vía de América tropical. Y son también estos juegos que podrían parecer muy pedantes en términos de historiador, pero que de alguna manera planteaban también una dimensión en donde la imagen tenía un valor dependiendo del lugar en el que estaba inscrita en el plano tipo gráfico y editorial. No sé si quisieras añadir algo aquí al respecto, Nato o Joshua. Yo creo que pasamos a la siguiente imagen, que se ve la sala, y eso nos va a dar pie un poco a contraponer dos medios que este ejercicio curatorial que proponen se despliega, ya que logra poner en tensión algo que sucede en la propia práctica
artística paralelamente en Silva, que es mientras está ejerciendo un modelo experimental, como explicó Julio, de yuxtaposición entre imagen y texto, de reutilización de imágenes que ya habían sido realizadas en décadas anteriores, que habían sido publicadas en diversos otros medios impresos y que ahora se reutilizaban para reactivarlas en el contexto de la guerra y comienzo de la posguerra. Al mismo tiempo, en el medio pictórico, y si quieres vemos la siguiente, comenzaba un proceso distinto, que es lo interesante y lo que metodologías ahora de historia del arte nos ofrecen, que es justamente al hacer una lectura entre los distintos medios, digamos los grandes medios, que sería la pintura, la escultura, con estos otros medios más populares, podríamos decir que son los carteles, las revistas, la prensa, nos damos cuenta que aunque sea el mismo autor en el mismo año o por los mismos años, hay una variedad de los ejercicios técnicos que evidencian no nada más la complejidad de la construcción de un discurso político que fuera de acuerdo con su diccionario iconográfico, sino también que la definición de este nuevo proceso político de reorganización nacional, como explicó Julio, a partir del proceso de reorganización del Partido Revolucionario Institucional, de la instauración ya del estado de bienestar, de una reconciliación en la posguerra, también se adecuara a las estrategias internacionales de representación, en este caso de izquierda. Entonces, acá lo que vemos tanto en Siqueiros como Silva, algo que adelanté al inicio, pues es algo que parecería lo contrario, algo no experimental, que sería, mientras en los años 30, un ejercicio como el de Retrato de la burguesía, en donde Siqueiros está ejerciendo esta equivalencia de montaje, de yuxtaposición de la mano de Josep Renau, tanto en los impresos como en el mural, aquí hay una variación. Se vuelve a tomar en cuenta el fotomontaje con esta línea genealógica que marcó Julio de Alemania, del constructivismo, del Dada, pero también en México dependiente mucho de la mano de Josep Renau, como ha estudiado Paola Uribe. Hay una necesidad de que en el marco del arte público, que ya va a instaurarse en edificios de uso concreto, en este caso Cuauhtémoc y otra serie de ejercicios que va a ser para escuelas como para hospitales, que ya es la salida del arte público a los espacios de acción directa y no tanto en las instituciones de representación como en los años 20, en donde se va a necesitar este lenguaje de reconciliación, que es como se va a llamar en la posguerra. Entonces, Cuauhtémoc va a ser una figura fundamental porque va a representar este héroe que remite a la conquista, pero desde una noción de victoria, de reivindicación y de posibilidad futura, como lo está marcando en este boceto, que además tiene la cualidad, si fueron a ver la exposición o si no han ido, de ser curvo. Entonces también ahí la experimentación técnica, diríamos, tiene que ver con la perspectiva y con el impacto que se quería generar al observar esta obra, y esa perspectiva curvilínea que se le denomina, que tiene que ver con tanto la superficie convexa como con las formas de la línea de composición, va a ser una herramienta que Siqueiros va a sofisticar en el 33, en el 42 y en murales posteriores, por ejemplo, el de La Raza, en el propio del Politécnico Nacional, y que Silva también está recuperando. Y es importante para entender su obra posterior, porque son las herramientas en donde están aplicando el dinamismo y que después será llamado cinetismo, ¿no? De hecho, basado en teorías del cine y del medio fílmico. Si quieren, vemos la siguiente. Este es el mural de Siqueiros hecho unos años antes, donde vemos, y esta obra es muy importante también, como anticipé,
porque se observa totalmente varias cosas. El uso de esta perspectiva experimental, dinámica, un discurso de reivindicación, en este caso de la figura del indígena, que ya había puesto en marcha en el mural Muerte al Invasor en Chillán, que tiene que ver con el proyecto panamericano, o le va a funcionar un poco al proyecto panamericano de los años 40 y posterior a los años 50, porque va a hablar como de esta condición de posibilidad desde las naciones latinoamericanas o del continente o hemisféricas. Y otra cuestión en términos de experimentación es que aquí Siqueiros está utilizando la escultopintura. Entonces hay una salida de la textura, que ahorita vamos a ver, de la escultura, para pensar estas posibilidades, siendo que Silva después va a experimentar o va a llevar el arte público y el mural pues totalmente a la condición escultórica. La siguiente. Natalia, Julio, si me permiten solo agregar un pequeño dato respecto a esta pintura que se encuentra en el Cencropam. Fue uno de los hallazgos que en el proceso de la investigación tuvimos, porque cuando este proceso de investigación se llevó para la exposición de Federico Silva, se llevó a lo largo de 1 año y medio, en el que realizábamos visitas periódicas al estudio casa de Federico Silva en el municipio de Amajac, en el estado de Tlaxcala. Y cuando encontramos en una de las bóvedas del Cencropam, esta obra se la mostramos a Federico Silva para tener un poco de contexto y bueno, él hizo como un análisis, pero él no sabía, ¿no?, de su existencia sobre esta pintura. Y es interesante porque en alguno de los recorridos que hemos tenido con la historia del arte, Valentina García Burgos nos comentó un dato que nos llamó mucho la atención, que era todo este debate que había en torno a los restos encontrados por Eulalia Guzmán en Ixcateopan, Guerrero. Y bueno, esta pintura, la de Silva, da cuenta de alguna forma de este ascender, ¿no? Este ascender desde un entierro, donde supuestamente fue asesinado Cuauhtémoc, el último tlatoani, por Hernán Cortés. Bueno, da cuenta de esta energía, ¿no?, que eran mucho las preocupaciones de Silva en aquel momento y que, bueno, fueron permeando a lo largo de toda su carrera estas referencias respecto a la historia y ciertos mitos o leyendas de la historia de esta región. Solo ese comentario quería hacer al margen. No, está buenísimo, porque de alguna manera también ahí plantea como la clara referencia al zoomorfismo de la imagen, ¿no? De la posibilidad de pensar a una especie de Cuauhtémoc insecto gigante, que de alguna manera, o sea, que no deja de tocar los lindes del misticismo, ¿cómo decirlo? Como que articularon tanto Eulalia Guzmán como Diego Rivera, por un lado, y que de alguna manera inscribirse de manera concreta en las regiones tanto de Guerrero como Veracruz. Entonces es muy interesante esta Valentina, ¿no? Como un ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos un poco entrecortado, Julio. Fundamental. Ok. Si quieren, sigan y ahorita a ver si me cambio de red. Sí. Ok. Gracias. Sí, solamente para cambiar de temática, lo que vamos a ver y que tiene pues relación con este otro mural y con toda esta búsqueda de los años 40 y el regreso a las referencias míticas, pues sí va de la mano, ¿no?, con esta tanto consolidación de las disciplinas de la antropología. Mencionaron el trabajo de Eulalia Guzmán, los enlaces directos que hubo y diálogos con los artistas, con los muralistas, que a su vez también eran coleccionistas, ¿no?, de muchas de estas piezas, y que inclusive genera una visión, podemos decir, heterodoxa e interpretativa de la relación entre la arqueología con una nueva estética nacional. Y en este caso observamos también
algo que Siqueiros también está realizando, que sería la experimentación en bocetos, en términos de caballete, que después iban a pasar a murales, pues ya con un tamaño, una dimensión más grande, ¿no? Entonces, esta pintura que está exhibida, que se llama La lucha del pueblo mexicano a través de su historia, es un boceto para un mural que en realidad forma parte de un espacio público educativo. Y lo que vemos aquí es qué les interesaba destacar en términos de esta experimentación compositiva para que después pasara a la dimensión arquitectónica. Y si reconocemos esta imagen, tal vez les parece conocida, porque tiene que ver con esta iconografía que Siqueiros estaba renovando en los años 40 y que tiene una serie muy importante en 1945 que expondrá en el Palacio de Bellas Artes, de hecho, en el 47 a través de la exhibición 47, 70 obras, ¿no? Expuesta en 1947, en donde están sus grandes clásicos, podríamos decir, ¿no? Que es El Coronelazo, Nuestra imagen actual, El Diablo en la Iglesia, ¿no? De las colecciones también del Instituto Nacional de Bellas Artes, ya sea del MUNAL, del Museo de Arte Moderno. Entonces, esta directamente pues tiene que ver con la imagen de nuestra imagen actual, que es la siguiente, la podemos observar rápidamente, pero hace una intercalación, ¿no? Mientras Siqueiros está pensando en esta incertidumbre del hombre en la posguerra, ¿no? 2 años después del término de la guerra y de las explosiones de las bombas atómicas, regresamos atrás para ver los murales. Silva utiliza esta gestualidad de las manos para enmarcar este elemento arqueológico, intensificar la condición compositiva dinámica de lo que estábamos hablando y a partir de eso relacionarlo con toda la escena histórica, que eso como podemos ver en la imagen más pequeña, se caracteriza por toda una composición bastante compleja, diríamos ya barroca, que también el barroco tiene que ver con el dinamismo. Entonces estamos viendo cómo poco a poco hay una interpretación y búsqueda de las herramientas del dinamismo, del movimiento, que después desencadenará pues en otras soluciones, ya entrados en un diálogo con las tecnologías y con otras condiciones de la ciencia y las matemáticas de los años 60, que se llamará cinetismo, ¿no? Y que se denominará abstracción, que parecería algo que mencionó Julio, una contradicción, pero en realidad si lo vemos desde otro ángulo, tiene por ejemplo, simplemente desde el estudio del dinamismo, el movimiento y de entender la relación del espectador con estas soluciones, pues tiene una lógica menos contradictoria. La siguiente. Una más. Y esta pieza también temprana, el 45, evidencia esa búsqueda experimental, en donde a mí me gusta mucho esta imagen porque también hace sentido, ¿no?, de esta búsqueda de las reflexiones sobre la arqueología, el arte popular, la raza, pero aprovecha como una crisis misma de la representación de estos tópicos que había tenido como cierto momento en los años 20, 30, de una representación, diríamos, de un tipo más folclorizante en ciertos términos, cuando aquí ya se nota una crisis en esa representación, diríamos, de la otredad, y utilizando el mismo campo pictórico y las soluciones de la textura como parte de esas soluciones. Entonces, para quienes estudian pintura, les gusta la pintura, saben que cuando se ataca de cierta forma el espacio, la contención del campo pictórico, es que algo está sucediendo, y aquí sucede eso en varias formas, ¿no? Tanto como una suerte de invasión de esta máscara al rostro. La máscara también es como todo un tópico, ¿no?, que
que tiene distintas aseveraciones simbólicas, entonces que usa ese referente para atacar también el mismo campo pictórico y límites, ¿no?, del caballete. Y tomando en cuenta la textura, que en este caso va a ser una de las fórmulas también, como también lo estaba utilizando Siqueiros por medio de la piroxilina, para poner en tensión los límites del campo pictórico. La siguiente. Y otro de los ejemplos me voy a ir un poco más rápido para que terminemos toda la serie de imágenes que traemos, de exploraciones murales, esta que es muy importante, la, en el Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la paz, que está dedicado justamente, como que hay un paso del segundo lustro de los 40 a los años 50, donde toda esta búsqueda iconográfica en términos heroicos, alegóricos, va a tener una solución ya que había tenido en la prensa, ya en los muros, con esta iconografía renovada, por ejemplo, de la bomba atómica. Entonces, lo que vemos acá, el texto es de Siqueiros, este es un documento de la Sala de Arte Público Siqueiros, del Centro Documental, y nos permite observar no nada más cómo se construyó la imagen, sino cómo se pensó, se divulgó, porque fueron los propios medios de este grupo, que era Arte Público, ¿no? Tribuna de pintores, escultores, grabadores, arquitectos, dibujantes, fotógrafos y críticos de arte, que además es importante que nombre a todos esos distintos actores y creadores, porque si en los años 20 solo eran los pintores, escultores, grabadores, aquí ya va integrando los nuevos campos artísticos de producción crítica y teórica, que van a entrar en la disputa totalmente dentro del contexto de la Guerra Fría y de la posguerra. Entonces, a la siguiente, esta es una edición con muy pocos ejemplares que realiza Siqueiros, en donde él mismo escribe y ejerce esto mismo que también va a realizar Silva, que es la escritura y la edición como un campo de debate que iba a acompañar a las obras. La siguiente. Para ver los detalles, en donde observamos, pues eso, ya la interpretación se va sofisticando, algo que ha estudiado Sandra Cetina, es más bien los comienzos, ¿no?, de la representación de la bomba atómica, en donde hay como una suerte de dificultad de representación al ser algo totalmente nuevo, y en los años, y hasta temeroso, algo que se observa en las publicaciones de 45-46, o en obras de Siqueiros como anticipatorias, dirían, Explosión en la ciudad, a los años 50, en donde ya entran en una lógica del discurso soviético y de la competencia científica tecnológica entre la URSS y los Estados Unidos, en donde ya el átomo, la energía atómica, ya es un arma de disputa entre estas potencias. Ya se va a incorporar una retórica de beneficio a la humanidad, no de destrucción, sino de beneficio para una noción de progreso. Y es lo que observamos en este mural, que además pues inauguraba un nuevo campus escolar dedicado justamente a la técnica, que sería el Politécnico Nacional. La siguiente. Que ahí mismo también Siqueiros intervino con este mural El hombre amo o esclavo de la técnica, del 52 del mismo año, en donde también repite una solución dedicada al átomo, en este caso a la dialéctica del amo y el esclavo, a la máquina y a esta nueva posibilidad a futuro. Y va a ser una tónica que va a imperar en el 52, en los murales de Ciudad Universitaria, en el Tecnológico Nacional, en los grandes proyectos del desarrollismo. La siguiente. Y solamente unas imágenes de sala para ver cómo dialogan y las dimensiones de cada obra. La siguiente. Y ya entraríamos al otro debate, brevemente, la siguiente, que sigue el de la pintura abstracta.
Y aquí le doy la palabra a Julio. A ver si ya me escuchó bien. Pues sí, yo creo que lo que planteas y lo que abres, Nat, es como bien importante en términos de poder ubicar este itinerario. Porque creo que algo que podemos destacar de manera importante es que probablemente la larga vida de Silva hizo que lo que se reconociera en los últimos años de su producción fuera, digamos, lo que hizo de inicios de los años 70 al presente. Lo que ya planteabas como una exploración cinética y posteriormente también una serie de dimensiones, yo pensaría, tectónicas, a partir de esculturas realizadas directamente sobre piedra y otras esculturas, digamos, de estructuras. Pero algo que creo que es como fundamental en ver el itinerario previo y las relaciones también con los muralistas como mentores, plantea también no solo, digamos, una pedagogía en términos del campo pictórico y lo que ya describías como pues las dimensiones de la perspectiva poliangular, el uso de ciertos elementos iconográficos, el en espacios públicos y por otro lado la escritura en las plataformas de difusión de los distintos grupos de muralistas. La imagen que estamos viendo aquí es de una de las pinturas que de alguna manera van a meter en muchos aprietos a Silva. Silva a finales de 1959, en septiembre de 1959, participa en el primer Salón Nacional de Pintura que organizaba el Museo Nacional de Arte Moderno, así era el nombre que tenía durante esos años el Museo del Palacio de Bellas Artes. Y en este salón de pintura va a participar Federico Silva y va a ser premiado con una mención honorífica. El jurado estaba integrado tanto por personas que de alguna manera tenían una tradición de apoyo a los muralistas, digamos, y a sus alumnos, y por otro lado también ya estaba rodeada por personas que estaban viendo que el relato realista probablemente no era el único que tenía que ser explorado en términos pictóricos. Para no hacer muy largo el cuento, la pintura con la que gana Silva, que como ya lo dice aquí la diapositiva, se llama Argumentum Baculinum, de alguna manera le trajo muchos problemas, porque casi en una especie de rememoración de lo que hacía en la revista 1945, ejecuta una especie de montaje pictórico. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una especie de alegoría de la ley, en el que en un primer plano, vamos a empezar por atrás, ¿no? En el plano de fondo podemos ver casi cubriendo toda la tela a un hombre con el rostro cubierto, un hombre masculino, musculoso, con el cuerpo completamente desnudo y con una marca en su pecho. Toda su estructura muscular parecería como tensa, ¿no? Lista para atacar con el puño izquierdo que cierra con fuerza o con el garrote que tiene en su otra mano. Y por otro lado, este fondo pone un primer plano casi ridículo, diminuto y probablemente permanente en la historia de ese tipo de funciones en México, ya que va a representar una especie de, como ya lo decía, alegoría de la ley, como una especie de mini pretor romano, encogido tal vez por la burocracia de posguerra mexicana, vestido con toga, que en su mano izquierda sostiene una balanza, mientras que en la derecha, en vez de tener el libro de la ley, tiene un rollo de papel higiénico. Y el rostro de este pretor diminuto, encogido,
va a ser el Procurador General de la República de ese entonces. Un licenciado que llevaba el nombre de Fernando López Arias. Esto va a generar de alguna manera toda una serie de tensiones primero con los funcionarios del Museo del Palacio de Bellas Artes y posteriormente todo un escándalo en medios, ya que digamos, el jefe de artes plásticas en ese momento va a decidir retirar la pintura. Esto va a generar, tal vez podemos irnos a la siguiente diapositiva, toda una serie de tensiones y peleas en medios impresos. Al momento en el que el director del IMBAL, Celestino Gorostiza, decide retirar la pintura, pues aliados aliados, amigos y críticos de arte van a saltar de manera violenta con plumas filosas. Lombardo Toledano, por ejemplo, no va a dejar de recalcar que la pintura ha sido secuestrada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, mientras que por otro lado va a generar también una crítica a ciertas prácticas del Procurador de la República y que de alguna manera anticipan o hacen eco a una crisis en la que el mismo Siqueiros ya estaba metido en problemas debido a que en ese año también se hace una crítica directa a una ley que se inventa durante los años 40, pues para encerrar en los años 40 a posibles personajes provenientes de regímenes fascistas, pero que ya durante los años 50 va a funcionar como el crimen perfecto para los, ¿cómo decirlo?, como presos políticos. En este caso, el crimen de la disolución social. Entonces, si quieren, vamos a la siguiente. Silva va a hacer este montaje del prétor con la cara infantilizada del Procurador de la República, y de alguna manera este evento también plantea una mirada general sobre una serie de prácticas que, como ya decía al inicio, son lúdicas al momento de generar el montaje, como en 1945, pero que también, como ya lo planteabas, Natalia, perfecto, esta es una buena imagen, de alguna manera desplegarán hacia el futuro toda una serie de narrativas de apoyo a una agenda que tal vez solo funcionaba en el papel y no en la pintura. Esto es, las demandas del realismo por parte de Khrushchev, el jefe de la Unión Soviética, digamos, y que de alguna manera van a ser asumidas de manera casi literal por el Partido Popular Socialista ya en esos años, casi a punto de cambiar por ese nombre, y que van a ilustrar o a incorporar una agenda también de escritura del propio Silva. Algo importante es que en este momento Silva va a ser profesor de la Universidad Popular, que tenía una cercanía también con el Partido Popular mediante la dirección de Vicente Lombardo Toledano, y que de alguna manera también va a implicar un momento de negociación y renegociación con Siqueiros, ya que parecería que muchos de los intentos del realismo mexicano todavía seguían siendo heréticos según el dogma soviético. Aquí lo que vemos en la imagen va a ser la respuesta directa ya del procurador de la República, ¿no? Como con desdén pidiendo que se reinstalara la pintura. Si quieren, vámonos a la que sigue. Y
bueno, aquí también de nuevo, ¿no? Aparece el discurso de la serie de persecuciones anticomunistas, ligadas también al uso de este crimen, y que bueno, de aquí también, Natalia, tal vez podrías plantearnos algo. Sí, yo voy a ir cerrando, entonces nos van a servir estas dos pinturas, tanto rojos, 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 como la siguiente, realizada en 1963 en apoyo justo al encarcelamiento de Siqueiros de 1960-64, justo por el delito de disolución social al lado de Filomeno Mata, como un momento en donde podemos argumentar que la figura de Silva resulta fundamental para esta relectura que hablábamos de la historiografía de estos años, 50, 60, 70, que todavía es bastante difusa, porque se ha centrado justamente en la disputa realismo-abstracción, muralismo-ruptura, y lo que nos enseña Silva es justamente estas figuras necesarias para otras interpretaciones, que sería alguien capaz de entender ambos lenguajes, ¿no? Que en ambos lenguajes tuvo pues décadas de participación, de experimentación, de logros importantes. Entonces aquí el realismo en esta y la que sigue, por favor, sigue siendo esta opción de denuncia, de disputa frente a un momento, diríamos ya, instaurada la guerra sucia. Y esta obra además es importante porque ya juega de una operación que va a ser muy importante en los 70s, pues que va a ser las instituciones creadas y movilizaciones pues a los gobiernos socialistas derrocados por la intervención norteamericana. En este caso, esta obra pertenece al Museo de la Solidaridad en Chile. Entonces habla de estas redes de donaciones, de apoyo, y que esté ahí también implica como una constancia en este compromiso político. Y ¿qué sucede como en el tránsito hacia la abstracción? Hay una crisis, como mencionó Julio, porque Silva se encontraba entre como los dos grandes pilares de la interpretación y de los vínculos con la Unión Soviética, que eran Lombardo Toledano y Siqueiros, que tenían una larga trayectoria de disputas, debates. O sea, el año 39-40 con el caso Trotsky es fundamental, y que después van a continuar como estires y aflojes, y de pronto Silva se mantiene en medio hasta la muerte de Lombardo Toledano, el encarcelamiento de Siqueiros. O sea, como que van sucediendo varios sucesos que le van a permitir irse alejando, retomar esas herramientas que había desarrollado, y de pronto en otro contexto, pasamos a las siguientes, pues ya proponer algo nuevo, ¿no? Que sería, esta por ejemplo, en el texto del catálogo proponemos una lectura con la de Máscara que vimos anteriormente, 45, entonces ya hay un retomar esas herramientas que había experimentado desde la figuración, pero aquí continúa la experimentación, diríamos, compositiva, de la materia también, pero incluye el color como un elemento ya de análisis importante. Aquí, por ejemplo, ya en diálogo con autores como Pedro Coronel podríamos nombrar, y va a suceder algo posteriormente, la siguiente, que va a ser un viaje a París, que va a ser totalmente el momento de ya soltar esas figuras, ese peso que tenían Siqueiros y Lombardo Toledano, para explorar y generar una nueva lógica de enunciación, de experimentación y de renovación totalmente de su propuesta artístico pictórica y después escultórica, y que ya va a ser como los siguientes núcleos de la exposición. Entonces aquí vemos justamente un homenaje a París, pero es un París pues que está revuelto también, es momento, como que otro momento de disrupción y de movilizaciones, en este caso
estudiantiles, de una polémica internacional en México, en París. Reconocemos todos estos movimientos de denuncia, de organización, de reconceptualización, y Silva va a entrar de lleno a estos procesos. La siguiente, ya con estas otras herramientas, y aquí observamos otra cosa distinta y que es fundamental también para las producciones siguientes, que es no nada más la exploración del cromatismo, del campo pictórico, de la textura, de la composición, sino el uso de series. Y la serie, de aquí a las pinturas, la producción pictórica, artística de los años 60 y 70, va a ser fundamental para todas las intervenciones abstractas, cinéticas, geométricas, que en Latinoamérica además van a tener, pues ya tenían una tradición desde los años 40 importante, una irrupción en espacios como la Argentina, Brasil, Venezuela, pero en México su momento va a ser más los 60s y los 70s. Entonces, este geometrismo regional, endémico, que ya después va a tener teorizaciones importantes en la siguiente década, y Silva, de nueva cuenta, forma parte de este cambio en donde la serie y este análisis, como decíamos, de la técnica, la tecnología, el cromatismo, el dinamismo, lo cinético, lo va a llevar a distintos cauces que se explorarán en posteriores presentaciones. Y nada más para acabar, las siguientes dos imágenes en donde repite esta exploración serial, realmente, como hemos visto todo este recorrido, se entiende toda esa lógica porque todas las herramientas de yuxtaposición, de ruptura del campo pictórico, de diálogos diversos en términos de la composición, entonces, pero ya bajo otras búsquedas, como sucede también en la siguiente. Y bueno, por ahí lo dejaría, y no sé si Julio quiere decir un comentario final, o Joshua también. Pues yo creo que nada más para cerrar, Nat, sí creo que con este cierre también planteas algo que es bien importante al momento de visitar la exposición, y es en un espacio introductorio, digamos en la primera parte, en la primera sala, vamos a encontrar todo esto de lo que conversamos hoy, ¿no? Como la revista 1945, los bocetos del mural de Cuauhtémoc, y una contraposición bien singular como gesto curatorial, ¿no? El momento en el que ciertas obras tempranas, digamos, atravesadas por el fantasma del realismo, pues van a estar confrontadas con estas tempranas y posteriores obras abstractas, y que de alguna manera también plantean un hilo, un arco temporal que va a ser o sea, que ya no va a tener regreso. Al momento en el que Silva hace su exploración abstracta, va a empezar a enunciar también cómo su itinerario previo estaba de alguna manera empantanado, en ese momento lo vio él así, por un dogmatismo específico. Y creo que sí valdría la pena a futuro seguir indagando por qué pensaba él por dogmatismo. Yo creo que sí pueden ser de manera específica ciertos mandatos que de manera muy obediente varias instituciones mexicanas siguieron en relación a los estatutos a las enunciaciones de Khrushchev sobre el realismo, a las nuevas persecuciones que surgieron en los años 60, a toda una serie de momentos de crisis también en la Unión Soviética, que generaron esta falsa imagen de que de que lo más político era representar la imagen del trabajador de manera digna y no en sus condiciones reales. Y aquí lo real entra en un punto en el que no sabemos a qué lo estamos refiriendo. Pero bueno, creo que es clave pensar que esta primera parte de la exposición va a mostrar este arco, pero también es una cifra, una posibilidad de abrir otros relatos
de otros colegas pintores, de otros artistas que durante esas décadas también estuvieron inmersos en esta contraposición y en esta disputa, y que probablemente se ha caricaturizado ese momento como una disputa entre realistas y abstractos, y probablemente sea una cosa mucho más compleja. Probablemente también no hay caricaturizaciones de los dos lados, del momento en el que el realista acusaba a todos de formalistas, pero también en el momento en el que Octavio Paz y otros pensadores acusaban de retrógradas a los muralistas. Al parecer todos eran retrógradas o todos eran avanzada, pero en una tensión y una discusión que era extremadamente compleja y por otro lado politizada en centros de poder reales, y que operaban con recursos, y que había una universidad popular con recursos y un partido popular que seguía ciertas notas que apoyaba también la sucesión revolucionaria frente a un partido también muy complejo que apostaba por una lógica internacionalista diferente a la del desarrollismo. Y todos peleándose y todos cenando juntos. No sé si está abierto mi micrófono, ¿se escucha? Sí. Lo que comentas Julio, lo que comentas Natalia, es interesante porque cuando visitábamos el estudio casa de Federico Silva y comenzábamos a imaginar en conjunto esta exposición junto con Javier de la Riva y Federico Silva, una de las propuestas que había al principio era como mostrar el trabajo más reciente de Federico Silva, pero poco a poco se fue dibujando la idea de una retrospectiva y en gran medida era para trazar estas líneas que cuestionaran esto que han comentado, ¿no? Estas dicotomías muchas veces construidas por la historiografía en este campo de los estudios del arte, relacionadas con el concepto de la ruptura, ¿no? Es como si se fuese de un lado o de otro y no existieran estos diálogos. Creíamos que el trabajo de Silva podía permitir diluir esta noción a través de la puesta en un espacio, este tipo de obras para, a partir de esta tensión, como eso, contribuir de alguna forma a este debate, en tanto, en palabras de Silva, también lo veía un poco, poco viejo, ¿no? Como que se siga abonando a un debate que realmente no tiene mucho sentido por una parte, pero una de las cosas que quería comentar es que al mostrar estas obras más tempranas de Federico Silva, él de algún modo al principio tenía una cierta cautela porque, bueno, como en su sentido de creación siempre quería mostrar lo más reciente de su obra. Entonces, a él le generaba cierta distancia también esa forma de representación. Cuando le mostramos la pintura de Cuauhtémoc, bueno, él se sorprendió muchísimo de verla y sentía esta distancia y él así lo manifestaba. Por ejemplo, una de las cosas que quería mostrar, que fue muy puntual en ello, era el proyecto editorial, la revista de 1945-1946. Solo sumar que era la idea de un proyecto editorial pensado como un catálogo de carteles y manifiestos, es decir, estaba pensada no para leerse de manera individual, en silencio, sino para la misma manufactura, empuchada, engrapada, está hecha para que se desprendían cada una de las hojas y pudieran estar pegadas. Hay algunos registros fotográficos de cómo se utilizaban en algunas manifestaciones, como la del Día de los Trabajadores, el 1 de mayo. En fin, tenía como toda esta connotación. Y él, una de las cosas de las que menciona, que al final se reconcilió con este proyecto editorial, pero sí reconoce este sectarismo, ¿no? Que él así lo mencionaba, el sectarismo del cual fue parte de él, que lo asume y así lo menciona en algunas de sus autobiografías, que escribió hacia la década de los 2000. Entonces, tenemos un par de preguntas, entonces quisiera hacerlas, no sé, brevemente. Eduardo Julián López Espinosa comenta: me llama la atención la técnica de la piroxilina. ¿En qué consiste o qué la caracteriza? ¿Por qué recurrieron a ella estos artistas? ¿Era una técnica usada solo por su movimiento o era común a los artistas de la época en general? Y se pregunta si sigue vigente. Entonces, no sé si les gustaría. Y tenemos otra pregunta de David Burguet. Él menciona: ¿podrían profundizar en cómo se refleja la dialéctica del amo y el esclavo en la obra temprana de Silva y Siqueiros?
Bueno, de la primera pregunta, muchas gracias por sus comentarios. Recomendaría ahí un estudio si les interesa ahondar más, que se llama Baja Viscosidad, que fue una exhibición en la Sala de Arte Público Siqueiros, donde participaron Renato González Melo, Sandra Cetina y diversas investigadoras e investigadores, porque justamente hacen detenidamente un estudio de esta técnica y material que se caracteriza justamente por algo que Siqueiros defendió, que fue su aporte dentro del muralismo, que era el uso de herramientas técnicas y tecnológicas novedosas. O sea, para él, a diferencia de un Orozco, un Rivera o un O'Gorman, solo podía haber una revolución pictórica si era acompañada de una revolución técnica. Y para ello implicaba el uso, dejar, aventar el pincel, inclusive también la superficie de la tela, como también los pigmentos tradicionales, y utilizar nuevas herramientas como la cámara fotográfica, la cámara cinematográfica, los proyectores, y también hay en términos de materia pictórica, pues la piroxilina, que es un derivado de la nitrocelulosa y de las notas automotivas y de la tecnología fordista, podríamos decir, de otra línea de la producción pictórica que tenía que ver con los automóviles. Y lo que permitía era un secado muy rápido, que experimenta en Nueva York, en el Siqueiros Experimental Workshop, Siqueiros, junto con un equipo de pintores, en donde estaba, por ejemplo, Pollock y otros artistas vinculados al Partido Comunista de los Estados Unidos. Entonces, se seca muy rápido y permite justamente que se congelen ciertos aspectos y una suerte también de solución medio automática, ¿no? Y eso posteriormente lo trae a México Siqueiros y lo va a poner en práctica en los años 40, 50, cuando ya después va a empezar a utilizar el acrílico en diálogo con otros artistas y químicos. Y sobre la segunda pregunta, rápidamente, ahí la clave nos las da el título, porque así se titula, el hombre, amo o esclavo de la técnica, que ya viene de una frase o paradoja importante, y ahí Siqueiros lo que está analizando es justamente la relación entre el hombre y la máquina, que en los años 30, con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, de la guerra total, hubo un debate sobre la relación entre el hombre y la máquina, en donde había una crítica porque pues se hablaba en términos destructivos, ¿no? de estos términos, pero Siqueiros intenta en los años 50 como quebrar esa paradoja y en la creencia de un nuevo control del hombre sobre la técnica, que hubiera una utopía, una utopía no renovada, ¿no? Que iba a desarrollarse desde la Unión Soviética, pero también desde Latinoamérica y desde México, con el control de la energía atómica y de la técnica. Y es lo que está experimentando o poniendo como en debate en ese mural, como en el Hospital de la Raza. Y Silva al mismo tiempo como que entra de este debate también, porque su mural dialoga con el de Siqueiros, en donde la paz va a ser uno de los, como la retórica de la Unión Soviética, en contra de la libertad, que sería el lema de los Estados Unidos, y que traería la paz, el control justamente de la técnica y de la energía atómica. No sé si Julio quiere agregar algo. Buenísimo. No, de acuerdo. Tenemos un comentario de María Esther
González Tobar, compañera de Federico Silva, a quien le mandamos un saludo, un abrazo enorme. Es importante mencionar que sin su apoyo, sin su ayuda, sin su acompañamiento, difícilmente la exposición y todo este proceso de investigación hubiera sido posible. Entonces, un abrazo grande para María Esther, que comenta, ella dice, leo, pensaba que el primer compromiso, se refiere a Silva, del arte era con el arte mismo y no con la política. Entonces, me gustaría también, a propósito de lo que mencionabas, Natalia, sobre la técnica, hay una cita, Federico Silva, bueno, me gustaría comentar también en el marco de esta charla que en pocos días, el siguiente mes, saldrá el catálogo de la exposición, en el cual hay un texto de Natalia, a dos manos, un texto de Natalia y de Julio, hay otros textos de Daniel Garza, de Laura González Flores, por mencionar algunos, una serie de investigadores que invitamos a que pensaran el trabajo de Federico Silva. Entonces también aquí está el anuncio para que estén atentos de la próxima salida de este catálogo. Y en uno de los textos de Laura González Flores, en el que analiza la técnica de Federico Silva, ella inicia con una cita de Silva en un libro que se llama La escultura y otros menesteres, donde menciona a Silva respecto a la técnica. La técnica es el apoyo para permitir la liberación y no la enajenación por la tecnología, lo cual no es problema de la individualidad del artista, sino del sistema de la sociedad. Es la técnica no solo un instrumental manual, sino cultural, político. Entonces, una cosa que también nos interesaba de la exposición era como ir pensando también desde lo material, estas traslaciones, estos movimientos que había en el trabajo de Silva, siempre como con esta inquietud, esta mucha inconformidad también respecto a cómo funcionaban varios aspectos políticos, estéticos, y que creo también mucho estuvo permeado por esta formación que tuvo autodidacta. Es decir, como artista él no fue a ninguna escuela, se formó en otros campos de estudios, pero como artista no. Entonces creo que eso también de alguna forma lo liberaba de muchas ataduras teóricas y conceptuales, y más bien su práctica misma fue la que lo llevó, ¿no? Esa inquietud, ese deseo de acercarse. No quisiera tampoco cerrar esta charla sin mandar un saludo nos mandan un saludo del Archivo Histórico del MAM, también, que fue fundamental el apoyo que tuvimos ahí. Tenemos algunas piezas del MAM, unas series fotográficas de otro periodo, que esa será en otra charla que tendremos sobre el periodo cinético de Silva, en el que podrán también ver algunas de las obras de Silva en el periodo de los 70 aproximadamente. Y bueno, no sé si quieran agregar algo, nos extendimos un poco, pero bueno, creo que vale la pena quedarnos acá charlando un poco más de Silva, que es un artista, cada vez tengo la sensación inabarcable, todo el tiempo salen nuevos documentos, piezas. A propósito de la de Siqueiros, eso fue una cosa que le comenté a Julio en algún momento. Silva creía que esa pieza estaba destruida, él no la ubicaba, entonces fue un gran gusto para él saber que esa pieza estaba en el Museo de la Solidaridad, y que, bueno, a partir de la investigación que ustedes desarrollaron fue posible ubicarlo. No sé si quieran agregar algo más, Natalia, Julio. Pues simplemente agradecer al Museo del Palacio de Bellas Artes, primero, pues a todos los organizadores de la exhibición por el esfuerzo, ¿no? Porque una retrospectiva sí implica un esfuerzo de búsqueda, como dijiste, de colecciones privadas, públicas y demás, de revisitar archivos, y pues sí, también una vuelta al saludo al archivo del MAM y a todos los espectadores que nos estén viendo y que aportaron con sus comentarios. Y bueno, pues yo igual agradecer también a Joshua, a Javier, a Miguel también en su momento del Museo del Palacio de Bellas Artes. Y tal vez también intentar cerrar con una imagen que Silva también dejó, ¿no? La de, en este momento también de reflexión profunda sobre su itinerario realista y la exploración abstracta. Es uno de los gestos más contundentes que pudo plantear fue agarrar un arco, tensar una flecha
y en televisión en vivo flechar uno de sus cuadros realistas, ¿no? Para alguien que tenía experiencia en arco, pero que de alguna manera a mí me resulta una imagen potente, ya que de alguna manera podría interpretar, digo de alguna manera, y digo de alguna manera, porque es como algo plantea esa imagen y puede ser tal vez esa contraposición, esa aparente oposición de actitudes y de formas de practicar el arte y de producir la imagen, no se resuelve una contra la otra, sino más bien se resuelve atravesándola a las dos con una flecha. Y es un momento en el que va a cambiar de nuevo la práctica hacia una dimensión, como ya lo anticipaba Natalia, y como también sucederá en la exhibición, en las pláticas con otros colegas, hacia lo que se denominaría cinetismo, que también es un cinetismo muy singular, es un cinetismo a lo Silva. Entonces eso también es como algo clave, ¿no? Como existe el cinetismo a los Siqueiros o a los Silva, que no son necesariamente similares al cinetismo sudamericano, ¿no? Pero entonces ahí hay cosas que se van a configurar también de una manera singular. Muchas gracias, saludos a todos los amigos y un placer compartir este espacio contigo, Joshua, y contigo, Neto. No, pues el gusto es de todos nosotros aquí en el museo. Agradecemos a las personas que hicieron posible esta charla, a la gente que está en el área técnica, al departamento de difusión del Museo del Palacio de Bellas Artes. No me queda más que agradecerles, Natalia, Julio, por su tiempo, por sus comentarios, por sus reflexiones. Un placer siempre estar dialogando con ustedes y bueno, invitar a la gente a la exposición que está abierta en los horarios habituales del museo, de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. Estará hasta el mes de abril, entonces les sugiero que la visiten. Se van a llevar, esperamos, una grata sorpresa. Para quienes no conocen a Silva y lo conocen por primera vez, creemos que puede ser una buena aproximación, y para quienes ya conocen el trabajo de Silva, bueno, los invitamos a que puedan apreciar en un mismo espacio estas distintas facetas, etapas, técnicas de Federico Silva. Muchas gracias y buenas noches a todas, a todos. Bien. A todos. Buenas noches. Gobierno de México.